Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otro capítulo más de Kunz vs. Stop y el día de hoy vamos a hablar de Stop, uno de los temas que me ha apasionado en los últimos meses, que tiene que ver con anime, otra vez. Pero exclusivamente vamos a hablar de Makoto Shinkai y de las tres películas que han, digamos, movido un poco el mundo del anime y han dado a conocer más este tema. Particularmente, las tres películas de las que vamos a hablar son El Jardín de las Palabras, Your Name y El Tiempo Contigo. Conmigo aquí está Bert. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo en orden? Seguimos manteniendo la sana distancia. ¡Yay! Sí, sí, sí. ¿Cuál es el día 130 y algo de la cuarentena? Ya, yo no sé. No, ni Ya idea. dejé de contar. No llevo la. Voy a empezar a hacer rayitas. No, yo nunca conté. Yo nunca conté. Pero Sabía que iba a durar un buen rato. No imaginé que tanto, pero a mira. estas alturas vamos a mantener la cordura, es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, Bert, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de Makoto Shinkai. Bueno, particularmente de estas tres películas, que vamos a estar mencionando los nombres en japonés, vamos a estar mencionando los nombres en inglés y en español, como se conocieron aquí. Primero, ¿quién es Makoto Shinkai? Bueno, Makoto Shinkai, su nombre es Makoto Nitsu. Recuerdan que en japonés es primero Nitsu, el apellido, y después el nombre, Nitsu Makoto. Él estuvo estudiando en la Universidad de Chuo en Osaka, literatura japonesa, y uno de sus primeros trabajos es precisamente Kanoyo Toneko. Es un cortometraje en blanco y negro que cuenta la historia de una chica y su gato, pero desde la visión del gato. A Makoto Shinkai también se le ha apodado en tiempos más recientes como el nuevo Miyazaki, y de hecho él cuenta que desde las películas es admirador de Hayao Miyazaki, que lo reconocemos por películas como El Castillo Vagabundo o la más famosa que es El Viaje de Chihiro o La Princesa Mononoke. Makoto Shinkai dice que en particular es súper admirador de Miyazaki y que una de sus películas favoritas es precisamente El Castillo en el Cielo, que es de 1986, y El Castillo de Cagliostro, que son una fuente de inspiración para él particularmente. También menciona, creo que la segunda película de Evangelion, en ese caso, que también es otra fuente de inspiración. Después del primer cortometraje que les acabo de mencionar de Kanoyo no Neko, que fue de 1999, hizo un primer largometraje que se llama Kumo no Moku, Yasukuno Basho, que se llama Más allá de las nubes, en el lugar prometido, sería la traducción más cercana, que es de 2004. Después hace Yosoku 5 centímetros, o sea, 5 centímetros por segundo, que es de 2007, y después sería dentro de esta parte de la filmografía está Hoshino Ono Kodomo o El viaje a Garta o Viaje a las estrellas, que es de 2011. Después se va a tomar un tiempo para hacer una pausa, para pensar bien cuál va a ser el camino en cuanto a la dirección de sus películas o a la producción de las mismas, y escribe tres novelas eh, que después, de hecho las novelas van a salir días antes del estreno de las películas. La primera novela, que es El Jardín de las Palabras, que es la película de Koto Hanoniwa, sale precisamente unos días antes del estreno en 2013. La segunda, Your Name, sale igual en 2016, antes del estreno de Kimi no Nawa, que es esta película. Y después, la última de toda la filmografía de Makoto Shinkai, justamente se estrenó el año pasado, que es El Tiempo Contigo o Tenki no Ko, que también cuenta con su propia novela. Eso es más o menos la parte en cuanto a la filmografía de Makoto Shinkai. O sea, como podemos ver, no tiene todavía 20 obras, pero las que tiene, la verdad, cada una de ellas es completamente recomendable. Ahora nos vamos a enfocar precisamente en estas últimas tres. Algunas personas lo mencionan como que podría ser una trilogía. Makoto Shinkai como tal no ha dicho que se trate de tal cosa, pero lo que sí nos damos cuenta es que las tres películas van a suceder en el mismo universo, porque aparecen, bueno, no interactúan entre sí tanto, pero hay una aparición de los personajes de las tres películas entre sí, bueno, al menos
Los personajes del Jardín de las Palabras aparecen en algún instante en Your Name y los personajes de Your Name aparecen en la última que está en Kinoko. Sabemos que ahorita Makoto Shinkai está trabajando en una cuarta película, pero tampoco nos ha dicho si está relacionada con el universo de estas que acabamos de mencionar o es una obra completamente nueva. Tendremos que esperar un rato. Bueno, entonces ahora vamos a hablar específicamente de nuestra experiencia viendo las 3 películas que les acabamos de comentar. Aprovechando esta cuarentena, nos aventamos las 3 últimas películas de Makoto Shinkai. No las 3 el mismo día, pero sí las vimos de una vez, todas de un jalón, cosa que no habíamos hecho ninguno de los dos. ¿Estás de acuerdo en eso? Así es. La seguimos en el orden de aparición de las películas, el orden en el año en que fueron sacadas a su exhibición, comenzando con The Garden of Words, el jardín de las palabras, digamos, en español. En realidad, no sé si existe alguna traducción, bueno, si alguna traducción oficial al español, pero bueno, me quedo con esta, The Garden of Words. Esta es una película corta en realidad, dura escasos 45 minutos más o menos, no recuerdo el tiempo exacto, pero son unos 45 minutos. Es una película corta, pero es bastante amena de ver. Desde el principio lo que encontramos es una animación de una muy, muy buena calidad. Cuando la vean, yo les sugiero que lo hagan, entonces por eso no digo si la ven, sino cuando la vean, eso va a ser lo primero que van a notar. Y junto con esta excelente animación, van a notar una música bastante bien hecha. De hecho, en los 3 casos en las 3 películas, ahorita mencionamos el resto, también la música es una parte súper importante para mí y está muy bien hecho, está muy bien llevado. Tiene técnicas de animación bastante curiosas. Mezcla la animación por computadora con paisajes hechos a mano y tiene ahí alguna otra tecnología cuyo nombre desconozco, pero vaya, tiene recursos bastante interesantes en cuanto a animación, en cuanto a música. Tiene algunos premios, de hecho, las 3 películas, pero en particular The Garden of Words, creo que tiene premios por mejor música, si no me equivoco. También tiene premios por los actores de doblaje, que son bastante buenos. Entonces, la película es bastante interesante. ¿Y de qué va? Bueno, la temática lo podemos resumir muy brevemente como que va de lluvia, de Tokio y una historia de amor. Básicamente creo que son los 3 temas relevantes: el amor, Tokio y la lluvia. Es una The cosa Garden of Words. interesante, bueno, pero ya en general para las 3, ¿estás de acuerdo que son los paisajes? No sé si a ti te cautivó, pero a mí lo que me encanta de las 3 películas es el empeño y el realismo que le pone Makoto Shinkai a la animación, que utiliza ejemplos reales, o sea, se fue a dibujar a las calles de Tokio para hacer los escenarios. Y luego hace la combinación de los colores y con la música hace que pues, las 3 películas en general tengan ese encanto muy particular. Pero volviendo al Jardín de las Palabras, o The Garden of Words, sí es básicamente una obra de arte, como decías, 45 minutos, pero engloba estas 3 componentes: Tokio, la lluvia y la historia de amor entre los 2 personajes, que sería Yukari Yukino y el muchacho Takao. Takao. Conozco el apellido, no sé si lo mencionan, en realidad no lo recuerdo, pero es Takao. Akizuki. Okay. Takao Akizuki. Sí, bueno, y ahorita que decíamos de Tokio, pero en realidad aquí en particular hay un parque que es el Shinjuku-gyoen Jardín Nacional, y bueno, ahí es donde suceden las cosas. Entonces también hay un lugar muy específico, como mencionas, está bien detallada la configuración arquitectónica, la configuración espacial de este parque, que es ahí donde es el evento principal de la película, ¿no? Sí, como dices, el Shinjuku-gyoen es uno de los elementos principales, pero también hay una cuestión interesante que también creo que sí es un tanto recurrente en la parte de la forma. Yo creo que tiene que ver con la formación literaria de Makoto Shinkai. Había dicho que escribió letras. Una parte del plot también se basa dentro de la historia de amor de Yukino y de Takao, que no sé si recuerdas el poema con el No, o que abren. sea, no, por supuesto que no, porque no lo recuerdo, pero justo tiene mucho sentido que sea The Garden of Words, el jardín de las palabras, y Ajá, eso sea parte de la esencia de la película, las las palabras en palabras. que tanka. Exacto, es un poema japonés que tiene, los tankas tienen esta parte
Se los invitamos a ver los haikus, que es otro programa que hicimos, pero los tankas tienen una composición que consta de digamos, una pregunta y una respuesta. Entonces, la razón por la cual, digamos, entran o digamos, empiezan a hablar es precisamente porque en un día que está lloviendo, Yukino le dice, a Kizuki le dice la parte de este tanque. No, en ese momento como que realmente no importa mucho, va pasando la historia, va evolucionando y conforme va conociendo el personaje, después se da cuenta o descubre, porque no queremos hacer spoiler, descubre el significado de este tanka y también encuentra la respuesta. Y adicionalmente, otra vez no voy a spoilear, pero descubrimos por qué es que en particular la chica le da a este vato, a nuestro buen amigo Takao, por qué le da un tanka, quién es ella y por qué es que ella sabe tankas que él debería saber. También este es un asunto que se volvió muy relevante, que no fue al azar, no es un tanka que se le haya ocurrido al vuelo, sino que es algo que ella sabe que él debería saber. Y eventualmente él lo sabe, efectivamente. Entonces, esta primera escena en realidad fija todos los elementos de la película. Ya que la viste completa, pues lo entiendes aún mejor. Pero en realidad en la primerita escena donde se conocen, ahí están todos los elementos. Ahí está el Jardín Nacional Shinjuku-gyoen, está la lluvia y están nuestros personajes que forman ahí una relación de amistad, de amor, una relación curiosa, porque es curiosa entre otras cosas, porque solo se reúnen en este lugar, en este jardín, en los días lluviosos, exactamente. Nuestro protagonista Takao es un estudiante de bachillerato, ¿sería? ¿O secundaria? Bachillerato, ¿no? Sí, es preparatoria. Ok, tiene 15 añitos apenas, pero él ha decidido que los días lluviosos se va a ir allá. Y por razones que no nos quedan claras, Yukino también va a estar ahí. Bueno, eventualmente nos queda claro. Pero por razones extrañas, Yukino, que es una mujer mayor que él, no mayor, pero sí mayor que él, también resulta que los días lluviosos pues, se lo encuentra ahí. Entonces, en la primera escena te fijan básicamente toda la temática de la película. Exactamente. Y otra cosa interesante tiene que ver con las actividades de cada uno. Otra vez no queremos hacer el spoiler completo. La razón, como ya habíamos dicho, que Yukari le dice un tanka que sabe que él tendría que saber y fija todo el camino de la historia y eso no nos damos de cuenta hasta cuando él encuentra la respuesta nos damos cuenta que toda la historia se basa en el desarrollo mismo de este poema, básicamente. Y la otra cosa interesante en cuanto a las actividades es el hobby que tiene Takao, que es el de diseñar zapatos y cómo eso también en cierta forma los une. Eso sí lo puedo decir. No voy a decir exactamente qué van a pasar con los zapatos, pero eso también es muy importante para el desarrollo de la película. ¿Estás de acuerdo conmigo en esa parte? Sí, porque de hecho es en buena parte los zapatos lo que lleva a Takao a este lugar. Exacto. Porque él tiene el sueño, eso no es spoiler, me parece que es evidente desde el principio. Como les digo, él es un chico bastante joven, 15 años, y le gusta diseñar zapatos. Entonces su sueño es ser diseñador de zapatos profesionalmente. Y la escuela, creo que como a todos, al menos la mayoría, a los 15 años, no le parece la cosa más relevante del mundo, pero sí la consecución de su sueño, eventualmente, que es diseñar zapatos. Y se encuentra con que esta mujer misteriosa, pues le va tomando también cariño a su diseño. Entonces, los zapatos efectivamente son parte de la temática y parte del conflicto, bueno, no el conflicto, pero sí de la solución, y también de la solución y del desenlace de la relación, podríamos decir. Sí, exacto. Tienen ahí un simbolismo muy especial. Así es, los zapatos y la comida. Nuestra protagonista le gusta tomar cerveza y comer chocolates durante las mañanas, lo cual ya le resulta, creo que resulta bastante extraño en general, y en particular a Takao, pues esto lo le llama la atención y dices, ¿qué onda? Pero pues también vemos, conforme se va solucionando la historia, también vemos la razón que queda muy clara de todo el conflicto personal de nuestra protagonista, que no es exactamente que quiera tomar chocolate y cerveza en las mañanas, porque también es como, no sería como la mejor opción, si me dicen, no, lo pienso de varias formas y no, para mí no
No, para nada. De Para hecho, la nada. combinación misma suena extraña incluso. Bueno, depende. De los fans de la cerveza que les gusten estas cosas del maridaje, ahí nos comentan si realmente creen que es una buena combinación el chocolate de todos los tipos, con qué tipo de cerveza, porque estamos de acuerdo que no se llevan todos, ¿no? Bueno, no sé. No sé, yo desconozco. O sea, ahí sí, ahí depende de los gustos de cada quien. Exacto, pero incluso hay cervezas de chocolate, entonces supongo que, no sé, Debe tal haber vez una todas las relación. circunstancias correctas, tal vez funcionen, no lo sé. Cada quien sus gustos al final del día. Pero bueno, ¿a ti qué te pareció, así en general, el Jardín de las Palabras? Bastante padre, me parece que la historia está bien llevada, no quiero spoilear, pero cerca del final yo estaba con una expresión, tú lo sabes, que no estoy mintiendo, tiene una expresión de no, que no suceda eso, no, que no suceda, va a suceder, va a suceder, ay, casi sucedió. Entonces créanme que Y después fue así como, ¡fiu! el desarrollo del conflicto es bien llevado, lleva buen ritmo, la película es corta, pero no por eso se omiten detalles que dejen ahí la historia medio hueca o de alguna forma extraña, no. La No, historia está bien contada. fíjate que es algo que me gusta de 45 minutos bastante concisos, en el sentido de que no deja ningún hilo suelto. No hay nada que se quede, deje a la interpretación, ni que quede completamente suelto, nada por el estilo. Entonces, eso es realmente algo que me agrada mucho. Se concluye la historia. Sí, entonces para mí eso es lo más importante. Tú sabes que yo siempre comento esto con las películas, que para mí, obviamente es algo estrictamente personal, lo que más me gusta cuando yo veo una película es ver una buena historia. Para mí todo lo demás ya son un poco complementos. Claro que hay que tener buena actuación, en este caso buena animación, sonido, bla, bla, bla. Pero a mí lo que más me gusta son las historias. Y esta historia me parece que está muy bien llevada. El desenlace, bueno, como les digo, empieza simpático todo. Después viene el conflicto, como en toda historia típica. Pero es que además lo Y sientes. exactamente, y el desenlace de verdad te va llevando a través de las emociones que experimentan nuestros personajes, porque van descubriendo cosas de sí mismos que te hacen encariñarte con ellos, que te hacen entender sus situaciones. Noten que estoy diciendo que tienen situaciones, no son personajes vacíos así sacados de la manga, sino que son personajes bien hechos, bien diseñados en cuanto a historia. La animación también es buenísima, la música a mí se me hace maravillosa. Sí, sí, sí. Y los sonidos, que es una cuestión también muy interesante en la cultura japonesa, que ellos en general mencionan que tienen cierto encanto con los sonidos. Así, los sonidos de la lluvia y los sonidos del tren y todas las cosas que pasan están muy bien hechos. Realmente te sumerges en todo el ambiente, te Ok, atrapan sí, los todo. Entonces, exacto. básicamente estás ahí en el mismo parquecito que ellos mojándote abajo del kiosco en el que se Sí, encuentran. Pero también les iba a decir que hay un manga, si lo pueden conseguir aquí en México, lo pueden conseguir el manga, si, para poder leerlo también está muy simpático. Obviamente está basado en la película y que la película a su vez está basada en la novela de Makoto Shinkai. ok, bueno, y simplemente bueno, de mi parte, para cerrar con esta película, justo un par de, bueno, no entrevistas, sino simplemente extractos de entrevistas con Makoto Shinkai. Según él, que obviamente es el escritor, entonces él sabe de lo que habla, el tema central de esta película es la soledad. Entonces está padre eso. Y como decíamos, hace referencia mucho a la lluvia, a Tokio, a la soledad, al amor, y en particular dice que la lluvia representa el amor. ¿Por qué el amor? Porque no se puede controlar, al igual que la lluvia, no la podemos controlar ni lo podemos detener. Entonces, de acuerdo con Shinkai, estos serían los puntos relevantes. Nosotros ya hemos expresado algunos otros que nos parecen interesantes, pero ahí está, me parece que sí, efectivamente el tema central es la soledad, Nuestra soledad. Es hay esa misma lluvia y hay soledad. amor. Es esa misma soledad la que aún va uniendo a nuestros personajes y van evolucionando a la par de la historia. O sea, no se Exactamente. quedan. Entonces sí es una muy buena recomendación. Aprovechen esta cuarentena todavía, o no le puedo decir cuarentena, aprovechen estos días En si esta tienen un época ratito, de pandemia, 45 sí. minutos, esta época de pandemia es una muy buena película para ver, una Sí, muy buena recomendación. sí, lo van a disfrutar, apta, pues yo creo que A de todas las adolescentes, edades. Bueno, adolescentes sí. sí, adolescentes desde 12 años, Para o sea, niños no. tampoco, sí, exacto, niños muy pequeños tal vez no No, no. disfruten la película, no es que vayan a encontrar nada desagradable ni mucho menos, sino la historia me parece que no está diseñada para niños Sí, no, pequeños, ya. pero si tienen, o si ustedes mismos tienen unos 12, 13 años en adelante,
Me parece que es una recomendación bastante, bastante buena, como regalo para sus sobrinitos, qué sé yo. De verdad, yo la recomiendo ampliamente. Estoy seguro de que Sí, Kun sí, está de acuerdo conmigo. estoy completamente de acuerdo. Es una de mis películas favoritas. Como decía, en 45 minutos, una muy buena historia. Exacto. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda película que vamos a hacer el spoiler de una vez. Vamos a decir que de las tres películas de las cuales vamos a hablar, esta es particularmente nuestra favorita. Y Sí, así, unánimemente, nuestra favorita, y quizá de muchos porque es bastante popular. eso te iba a decir, creo que es la más famosa en realidad. Es la más famosa, yo creo que más bien todo el mundo sabe de qué estamos hablando, o muchas personas sabrán de cuál estamos hablando, que es Your Name, Kimi no Nawa, Your Name, en japonés es Kimi no Nawa. Eso fue todo un fenómeno en 2016-2017 que salió la película, un fenómeno al grado que incluso en Japón, por ejemplo, logró romper récord de ventas a una película también súper famosa que es El viaje de Chihiro, Spirited Away de Miyazaki, se la llevó de calle en Japón. Y en el resto del mundo fue todo un fenómeno porque eh, en cierta forma yo siento que es raro que alguien no sepa cuando hablas de la película de Your Name, que no sepa qué estás hablando. En serio, tienes que estar debajo de una roca o algo así para que no sepas, a pesar de, bueno, decir que no te gusta el anime o una cuestión así, pero como que sí tienes ideas. Yo tengo la impresión de que aquí en México sí se exhibió en salas de cine, ¿no? No lo sé, la verdad es que Pero desconozco. De según yo, hecho, ahorita que decías justo que hay que estar bajo una piedra, yo paso mucho tiempo bajo una piedra, entonces en realidad yo solo sabía que existía, pero no mucho más. Nunca la había visto hasta hace un par de semanas que la vimos. Bueno, tú ya la habías visto, pero me refiero que la vimos en conjunto. sí, Y pues nada, pero está bastante, bastante padre. Había escuchado buenos comentarios. Un amigo me dijo a principios de este año, yo creo, dice, por cierto, vi en Netflix, entonces sé que está en Netflix, espero que siga en cartelera. sí, sí, Dice, vi ahí. en Netflix una película que me gustó bastante, se llama Your Name. Y yo le dije, mira, me han contado de ella. Entonces, pero la verdad es que no la vi, simplemente te Se queda ahí. platicaron exacto, y me habían dicho que era bastante buena. Y sí, efectivamente es bastante buena. Como decía Kun, nuestro consenso aquí es que es la mejor de estas tres, y las tres son buenas en realidad, bastante buenas, pero yo creo que esta es la mejor. El tema aquí, bueno, otra vez el tema, si no tenemos varios temas, nuevamente aparece Tokio, que creo que nos sorprende demasiado, pero también Tokio en todo su esplendor. exactamente, pero también nos interesa otra pequeña aldea, que de hecho yo creo que es más bien el epicentro de los hechos. Itomori, la aldea de Itomori, que es en donde vive uno de nuestros personajes principales, es Mitsuko. Exactamente. El título de la película, de hecho, es buenísimo, ya que uno ve Sí, la película, si no, no tiene demasiado sentido. Your name, tu nombre. El asunto es justo, y pónganse otra vez en la piel de nuestros protagonistas, de Mitsuha o de Taki. ajá. ¿Qué sucedería si ustedes tuvieran la capacidad o la habilidad o la maldición o la bendición? Según Taki creo que es una bendición al principio. No les spoileo por qué, pero según él yo creo que es una bendición. Si ustedes pudieran intercambiar su vida, no su pensamiento, pero sí su vida, con todo lo que ella conlleva, con otra persona, además con otra persona del sexo opuesto. Entonces, parece que es el plot, que de esto se trata la película, pero no realmente. Ese es el catch inicial, que ese no es el punto de la película. Juega un rol súper, 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 súper importante, pero la película no se trata de eso. No se Pero trata de tenemos eso. esto, nuestros dos protagonistas, Mitsuha y Taki, que sin ser ellos del todo conscientes al principio, eventualmente se dan cuenta, intercambian sus vidas. Cada Exacto. uno De es hecho, Mitsuha y ellos cada uno está aquí, pero en el cuerpo de la otra persona, que como exacto, nos vas a decir, viven en distintas ciudades. viven en distintas ciudades y la otra cuestión es que ellos en el principio creen que están soñando y entonces empiezan a decir, ay, yo estoy soñando que soy otra persona, pero ya viene el catch. Cuando vuelven a intercambiar y regresan a su cuerpo normal, esa es una parte muy graciosa porque los compañeros les empiezan a decir, oye, ya no estás actuando como estabas actuando ayer. Entonces ellos se dan cuenta de que realmente no están soñando, de que sí están intercambiando sus vidas, pero la otra parte, conforme va avanzando, es que nosotros creemos que están en la misma línea temporal.
quiero hacer el spoiler, pero después nos vamos a dar cuenta de que hay otra cuestión más interesante que te hace dar cuenta de que realmente hay unas fluctuaciones interesantes en el espacio-tiempo y tiene que ver con un cometa. El cometa es, de hecho, es el nombre de un grupo muy famoso, ¿recuerdas? Therion. El cometa que va a pasar precisamente es como el punto de partida y quizá una de las cuestiones centrales después que nos damos cuenta de la película. O sea, no solo es el cambio de las vidas de estos personajes, sino la aparición de este cometa. ¿Sí recuerdas ver exactamente o te llama la atención esta parte del cometa? Es que no quiero hacerles el spoiler. Así es, bueno, y justo este cometa Cerión, que bueno, por lo que la banda le decimos así, Cerión, lo que encontramos, bueno, no lo que encontramos, sino parte del asunto que también es relevante para la historia, es que Taki, el chico, tiene habilidad para dibujar. De hecho, llevan unas vidas bastante diferentes, Taki y Mitsuha, y parte del conflicto y parte del título de la película es que ellos saben que intercambian vidas, bueno, intercambian roles en la vida más que intercambiar vidas, pero no saben muy bien qué es lo que sucede con su cuerpo cuando ellos no están en él, sino en el de la otra persona. Y el hecho de que Taki pueda dibujar nos va a guiar al final, bueno, cerca del final, hacia el desenlace de la película, que no vamos a spoilear. Pero justo Taki comienza a hacer dibujos de la aldea donde vive Mitsuha y comienza a hacer unos dibujos muy, muy precisos. Y parte de sus dibujos están relacionados indirectamente con este cometa. El cometa que ese sí es parte central de la película. De hecho, yo creo que el cometa es la película. Es el que decide todo, es el que le pone el drama, el que le pone el suspenso. Exacto. Está bastante padre. Al principio la película es bastante simpática. Simpática en el sentido de que pues, son cosas graciosas. El hecho de que dos chicos adolescentes intercambien cuerpo, pues se imaginarán que tiene consecuencias graciosas, que Mitsuha, bueno, no es ella, es Taki en realidad, Taki en el cuerpo de Mitsuha, no se acuerda de dónde está su casillero, cuando ven sus cuerpos de hombre y de mujer, pues se asustan. Sus Entonces, familiares se sacan de onda, exactamente, básicamente. sus amigos les Sus dicen que compañeros así como, mira, hoy, de hecho me da mucha risa. Mira, oye, actúas algo femenino. Tienes un lado femenino, no lo sabía. exactamente, que después Muy se da chistoso. cuenta Mitsuha, por ejemplo, de que ella ni siquiera tiene una cafetería en su pueblo, pero Taki sí, Ajá. porque Taki vive en Tokio y además Taki trabaja en un restaurante y tiene dinero, no es que sea rico, pero tiene recursos económicos propios, entonces cuando Mitsuha siempre ha tenido la idea de ir a vivir a Tokio, entonces cuando ella toma el cuerpo de Taki, empieza a gastar dinero de forma graciosa en comida y cosas que no hay en su pueblo, entonces la primera parte es muy graciosa, muy simpática y llegamos a encariñarnos con nuestros personajes. Y eso pasa también como en el jardín de las palabras. Me refiero a que son personajes tan bien hechos que vas evolucionando con ellos a lo largo de la historia y cómo se va haciendo el desenlace. Hablando un poquito de las actividades, decías que, bueno, sí es cierto que la habilidad de dibujar de Taki es muy importante. De hecho, uno de sus sueños es que quiere ser arquitecto en algún momento de la vida. Y por eso también se le da muy bien esta parte de dibujar y es los paisajes y toda esta parte interesante. Y digamos que en el caso de Mitsuha, no tanto como habilidad, pero la actividad que ella lleva a cabo en el pueblo es que es una miko, es decir, una sacerdotisa. Y esa es la línea que su familia, de hecho, se encarga de proteger la línea de los templos en el pueblo. Y una cosa interesante que pasa, bueno, cuando Mitsuha está bailando en su pueblo, ¿estás de acuerdo que también es como una parte central de la trama? Es un ritual que le llama el kuchinisake, que es Sí, hacer sake de la manera tradicional, consiste en masticar un poco de arroz, en este caso, dejar que se mezcle con la milaza de la saliva, de toda esta cuestión, y dejar que se fermente después para hacer un sake. Y después ofrecerlo en el templo del dios al cual están sirviendo, ella y su hermana menor. Y esto va a ser un punto interesante porque Mitsuka es la que hace el kuchinisake en un ritual, baila con su hermana menor, que se llama Yotsuha. Yotsuha, sí, exactamente, hacen el kuchinisake, pero cuando van a dejar la botella de sake,
está aquí el que va. Cambió de cuerpo con Mitsuha y él es el que va a dejar la botella de sake al templo del dios al que sirven. Y eso también es una parte central que ahí se puede quedar, pero después va a ser una parte muy importante conforme se va dando el desenlace. Exacto, y la abuela de Mitsuha también es relevante, Ajá. porque ella resulta que sí sabe cómo Que sí está sabe. pollo. Sí, ya me acordé de que otra cosa muy interesante y también de las habilidades de Mitsuha, y también es otra parte interesante para hacer el desenlace y ver la trama, es le llamamos las artesanías que hacen en Itomori, pero en particular la familia de Mitsuha, que hacen estas pulseras o hilos de manera tradicional que tienen sus carretas, y de hecho hay una escena en donde están haciendo Están las hilando. pulseras, y la abuela menciona que es muy importante hacer las pulseras o saber cómo básicamente entender la esencia de los hilos porque se entrelazan, te llevan al fin, hacen un todo, etcétera, etcétera. Y todo eso nos va a llevar después al desenlace. Y también quería mencionar, o sea, que se me olvide, dos cosas interesantes, otra vez, como en el mismo caso de El Jardín de las Palabras, que está basado en un tanka que se va a volver muy relevante, en el caso de Kimi no Nawa, la idea de Makoto Shinkai es que también se basa, Kimi no Nawa se va a basar en los pasajes quizá bueno, no completamente, pero sí en la idea de los personajes y de la obra de una cortesana muy famosa en la literatura japonesa que se llama Ono no Komachi. Bueno, realmente no es que esté basado en la obra pero sí la idea digamos, de la poesía y del ritual que se lleva a cabo con el Kushimisaki y todo lo demás, está relacionado con algunas de las historias o narraciones que cuenta Ono no Komachi en su obra. Y esa es otra cosa interesante. Y la otra cosa que también aparece mucho y hace mucha referencia, que aparece al principio de la película y se nos olvida completamente, pero después va a ser muy importante para el desenlace, es la palabra Kataware Doki o Kawatare Doki. Si no sé si recuerdas que la menciona, de hecho, la maestra de Mitsuha, que después nos damos cuenta de que es esta nuestra Yukino, Exacto. que es Yukino en el Jardín de las Palabras. Kawatare Doki o Kataware Doki, que va a ser la hora mágica, va a ser una parte muy interesante para el desarrollo, el desenlace del resto de la película, que le traducen como la hora del crepúsculo. Ok, sí, y este asunto que decías sobre los telares, bueno, hace ratito que cómo se iban entrelazando las cosas, justo se trata de eso, lo que decía la abuela, y se está creando una unión. Dice, la unión puede ser en una banda para la cabeza, en una pulsera, a través de los hilos, que como decías completamente bien, se están entrecruzando, se entrelazan, dice, y también puede ser que estés entrelazando el tiempo, que esta idea de entrelazar el tiempo de entrada pues parece que es simplemente algo simbólico, pero como les habíamos dicho un poquito antes, en realidad sí juega mucho este entrelazamiento del tiempo, que efectivamente nuestros protagonistas están entrelazando el tiempo, que es bastante padre este asunto, se están uniendo temporalmente y bueno, para Taki es una pulsera, para Mitsuha era una banda para el cabello, efectivamente este es un símbolo de unión entre ellos, que se vuelve un asunto bastante padre. Y una de las cosas que no mencionamos es que Your Name es parte porque ellos saben que intercambian cuerpo, pero no saben quién es quién, no saben quién es el otro. Entonces se dejan mensajes, digamos, cuando Mitsuha está en el cuerpo de Taki, en el celular de Taki, ella va llevando una especie de diario, donde el Taki cuando regresa a su cuerpo, él puede ir siguiendo qué fue lo que pasó, que es parte de lo que hace gracioso a la primera mitad de la película, más o menos, porque pues, él se da cuenta, entonces el día de ayer hice esto y esto. Y a la vez Taki, cuando está en el cuerpo de Mitsuha, él en el cuaderno de ella, es que lleva también este diario, y así es como saben los nombres, que uno es Mitsuha y que el otro es Taki, lo saben ahí. El problema es que después no lo saben, y ahí es cuando viene el conflicto súper fuerte. Y por eso Your Name es un título muy, muy adecuado. Esa es una parte interesante porque todo lo gracioso que vemos en la primera parte de la película juega un papel muy relevante en el desarrollo de los personajes. O sea, no fue al azar. Todas las cosas que realizan, uno en el cuerpo del otro en la primera parte, que pues, son cuestiones muy chistosas en algunos de los casos, nos va a llevar a la evolución del desenlace
y de la relación entre ellos, básicamente. O sea, todo juega no fue, o sea, como les estoy diciendo, no fue al azar, todo juega un papel muy específico para que se comprendan, para que se entiendan mejor. Y el hecho de, por ejemplo, que les había mencionado, de Taki siendo él el que lleva el Kuchimisake que hace Mitsuha, va a ser muy importante después en relación con el cometa. Otra vez no quiero hacer spoiler porque como ya les dije, bueno, ya les dijimos, la película está en Netflix y vale mucho la pena que la vean. Exactamente, para que tengan una idea de por qué esta parte es súper importante. Cómo se entrelazan los hilos, cómo es una cuestión aquí de jugar con el tiempo. Y luego vamos a la parte de la mercadotecnia. ¿Te acuerdas que te comentaba que bueno, lo del Kataware Doki que ahorita menciono, que es la hora del crepúsculo, la hora mágica? No, bueno, es que esto forma inclusive parte de la mercadotecnia de la película. En Japón, no sé si, pero en Japón, inclusive imprimieron, te decía, el periódico, de tal manera que cuando lo veas, lo veías a contraluz, podías ver a los dos personajes uno frente a otro. Porque esa es una cuestión interesante. Jamás en el plano temporal se encuentran uno frente a otro. Eso nunca pasa. Casi jamás. No voy a decir más, pero casi jamás. Casi jamás eso no pasa. Y cuando quieren, digamos, esa es, digamos, una iniciativa de Taki de encontrar a Mitsuha, ya no puede hacerlo. Exacto. Tiene que reencontrar. Y es relevantísimo esto que dices, que no puede hacerlo. Tiene la firme intención de hacerlo. Taki logra convencer a un par de amigos suyos de ir a buscar a Mitsuha. No les cuenta cómo está el rollo, simplemente, pero ya que llegan a la aldea, por circunstancias tristísimas, que no voy a decir cuáles son, por supuesto, les dice: ustedes regrésense a Tokio, pero a mí déjenme aquí, que yo tengo que arreglar lo que tenga que arreglar. Está bastante padre ahí el asunto temporal. No voy a decir que tiene que es de Kataware Doki, bueno, de la hora del crepúsculo me refiero. Es bastante interesante porque sí resuelve el asunto y ahí vemos que todo lo que vimos en la primera parte de la película, que las cuestiones graciosas, las cuestiones de estos cambios tenían toda una razón de ser para ese momento en específico. Y pues nada, no les vamos a contar el final de la película, pues podemos seguir diciendo que es quizá una de las obras maestras que en cuestión de animación, películas de anime. Es una historia muy bien hecha, igual otros personajes muy sólidos, y la relación entre ellos está genial. Para todos los que nos gustan los finales felices, ¿podría decir que es un final feliz? Sí, por supuesto. Es un final feliz. Sí. Sí, es que no sufrimos un montón, o sea, todos estamos así. Después sufrimos mucho y al final sí, bueno, yo me quedé estábamos comiendo las uñas, casi, ¡no! Sí, al final sufriendo con el personaje. Es un final curioso, porque en realidad todavía estás sufriendo los últimos segundos. ¿Será, no será? ¿Será, no será? ¿Será, no será? Sí fue, no sé qué fue, pero sí fue. Ahí te lo será lo que será. Que fue. Pero sí te tienen con el Jesús en la boca, diría mi abuelita. Y al final, para mí sí es un final feliz. Sí, es un final feliz. Entonces comprendes que todo lo que estábamos viendo y de toda la parte de relacionada con todos estos simbolismos que van apareciendo a lo largo de la película, juega para el desenlace final. Sí. La parte feliz que todos esperábamos. Sí. Y una razón por la cual es interesante Your Name es que ya habíamos mencionado, ellos saben por sus diarios cómo se llaman, pero en algún momento ya no saben cómo se llaman, no saben quién es quién, pero saben que algo les falta. Pues esa es la razón de Your Name, se vuelve muy interesante. Sí, saben que tienen que recordar algo, pero seguro todos hemos tenido esa sensación de qué me tenía que acordar, de qué me tenía que acordar. Es algo súper importante y que no terminamos de dar. Así les pasa a nuestros protagonistas. Estás todo el día y te levantas a las 3 de la mañana, así como, creo que odio a Michael Jackson. Pero ¿qué sucede si no te despiertas a las 3 de la mañana y no lo descubres? Si pasa mucho tiempo, mucho siempre tiempo. Está y siempre tienes esta sensación de que se te olvidó algo que te interesaba demasiado. Entonces, muy importante. Está padrísimo. Sí. Este tema. No sé, tú tienes, no sabes si Makoto Shinkai menciona algo relacionado, igual como si en el Jardín de las Palabras era la soledad el tema principal, en Your Name no menciona nada al respecto. No que yo haya visto, seguramente
Seguramente buscando se pueden encontrar entrevistas al respecto. Yo no lo Sí, busqué, porque yo no, pero igual seguramente no, sí. no lo menciona como tal. Sí, o sea, las cuestiones que menciona es esta relación con, que les ha dicho, con Uno no Komachi. Otra cuestión interesante es que, al menos para Basari Tomori, el lugar en donde vive Mitsuha, que es una zona rural, sí está basado en un pueblo real que Makoto Shinkai menciona que visitó después del terremoto de 2011, entonces es interesante. También otra vez no quiero hacer el spoiler para que obviamente vayan y vean Kimi no Na wa, aprovechen que está en Netflix o tal vez en otra plataforma. Es otra muy buena forma de pasar estos tiempos de COVID para poder invertir un buen rato. A diferencia del Jardín de las Palabras, debo decir que Kimi no Na wa ya tiene la estructura de un largometraje, dura 1 hora 46. Sí, sí, por ahí está la duración. 107 minutos, dicen. Ok. Pero recaudó 357.9 millones, ¿De dólares? imagínate, de dólares, sí. O sea, fue un fenómeno mundial realmente. Sí. Y si lo ves eso, o sea, por ejemplo, el viaje de Chihiro es también, en su momento también fue un súper fenómeno. Incluso el viaje de Chihiro, si mal no recuerdo, ganó hasta un Oscar como mejor animación. Una vez que vamos a hacer el spoiler, más bien les invitamos a verla, la música a través de lo mejor, la animación, la calidad de la animación, la historia, los sonidos, etcétera, todo tiene su razón de ser en esta película. ¿Estás de Ok. acuerdo? Sí, 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 es buenísima, ampliamente recomendable. ¿Quieres También agregar algo al pueden, respecto? también pueden leer el manga, que son 3 volúmenes, lo pueden conseguir. También altamente recomendable. Lo encuentran como Your Name. Es muy bueno. Y pasamos a nuestra última película de esta serie, la voy a llamar, es Weathering with You, Tenki no Ko. Y bueno, hace rato cuando hablamos al principio sobre el Jardín de las Palabras, de Garden of Words, habíamos dicho que según Makoto Shinkai, la lluvia representa el amor. No se puede controlar ni se puede detener, pero ¿qué tal si pudiéramos controlar y detener la lluvia? Es parte del tema central en esta nuestra última película de la que vamos a hablar en este episodio, que es Weathering with You. ¿Qué sucede si sí fuera posible controlar la lluvia? El amor no, al menos no en este universo de Shinkai, tal vez en algún otro sí. ¿Qué sucedería? Y cuáles serían las consecuencias de esta Este cuestión. control, Exactamente. básicamente. Entonces, otra vez encontramos aquí a Tokio, vamos a encontrar lluvia y vamos a encontrar una historia de amor. Otra vez van a ser como que estos tres nuestros fundamentos en la película. Bastante padre también, Weathering with You. Mi menos favorita de estas tres, la favorita es Your Name, The Garden of Words es la segunda. Esta me parece que es la menos buena, pero ojo, que no quiero decir que sea mala ni mucho menos, simplemente quiero decir que de las tres, esta es mi menos favorita. Ese es el único comentario a ese respecto. La animación otra vez es realmente buena, la música también me parece bastante buena. Aquí el argumento cambia drásticamente. Aquí tenemos un argumento nuevamente relacionado con cuestiones climatológicas y bueno, también con cuestiones espirituales de cómo es posible, de acuerdo con la película, obviamente de acuerdo con nuestro autor Shinkai, cómo es posible y qué pasa si uno decide manipular el clima. Si uno decide manipular el clima, decide meterse con los dioses, y si uno hace un trato con los dioses, pues cosas extrañas suceden. Y eso es todo lo que nos va pasando en Weathering with You. Kun. En este caso, otra vez volviendo a la formación en literatura de Makoto Shinkai, ya es una cuestión un tanto personal. Yo creo que a diferencia de Kimi no Na wa y The Garden of Words, el Jardín de las Palabras, aquí hace una mayor referencia al folclore japonés precisamente por ese tema que nos habéis mencionado de los dioses. Cuando te metes con los dioses y pides algo, y qué es lo que se tiene que dar a cambio del favor que estás pidiendo. Y eso bueno, digamos que es uno del tema central, uh, que de pronto no parece tan aparente, porque estás de acuerdo que es como un tema que ellos van investigando, los personajes principales, bueno, al menos uno de los personajes principales va investigando como parte de su trabajo esta cuestión del folclore japonés, que tiene que ver con
es que a la gente le gustan los misterios, pues, ¿por qué no hablas con estas personas que saben de estos misterios? Y y escribimos sobre ellos, hacemos unas historias, ¿no? Esa es parte del trabajo de uno de nuestros personajes principales, pero lo dejamos como en un segundo plano. Después nos vamos a dar cuenta que esta parte es súper importante para el desarrollo y el desenlace de la película como tal. En este caso, nuestra personaje principal, la chica Hina Amano, de hecho, bueno, al principio de la película nos dice cómo adquiere cierto poder para controlar el clima a voluntad. Exacto, bueno, la lluvia en particular, ¿no? La lluvia, sí, cierto, tienes razón, la lluvia en particular, no el clima, sino para controlar la lluvia, y tiene que ver con un templo que ella encuentra y con un rayo de luz. La cosa que nos vamos dando cuenta cuando se va desarrollando la película es que los dos ven el mismo rayo de luz al mismo tiempo, podría decirse, y esa es una parte que tiene que ver con la parte del viaje que realizan estos personajes no para encontrarse el uno al otro, sino para encontrarse a sí mismos. Porque nuestro personaje principal, Hodaka, Morishima, en este caso el muchacho, va escapando de su lugar natal, que sería otra vez una prefectura rural de Japón. De hecho, él menciona que es una isla. Va escapando de la isla y llega a Tokio. Y es en Tokio en donde se encuentra con Hina. De este personaje que él está investigando, que es la Sunshine Girl, o la chica del clima, bueno, mi traducción en inglés sería la chica del sol, que le llaman Jareona. Entonces, ahí hay una relación interesante, que esa Jareona es precisamente alguien que puede controlar la lluvia. Y cuando conoce a Hina se da cuenta de que realmente tiene esta habilidad. Ahora otra vez no queremos hacer el spoiler. Tenki no Kon, no estoy segura si ya está en la plataforma de Netflix, pero no creo que se tarde mucho en estar, porque justamente se estrenó el año pasado y de hecho estuvo en cines, si mal no recuerdo, alrededor de todo el mundo. Pero igual, cuando puedan verla, es una buena oportunidad. Quiero regresar a cómo es que Hodaka consigue su empleo, porque lo consigue a través de un señor, y lo digo así, señor, porque Hodaka no recuerdo si nos dicen la edad explícita, Tiene 16. pero 16, pero nos queda claro que es un menor de edad y decide escapar de su casa, lo cual es un problema. Como en cualquier país, hay legislación que evita que menores de edad puedan vivir solos, puedan ausentarse de su casa por periodos largos, y Japón no es la excepción, y Hodaka no es la excepción. Entonces, él decide huir, como nos había dicho Kun, su prefectura es una isla, entonces tiene que salir a través de un barco, y en este barco él tiene un pequeño accidente, pero que podría haber sido grave, de no ser por un señor, que cuando yo lo vi se me hizo un señor medio raro, que le salva la vida. Le cobra después el favor de salvarle la vida, ahí mismo en Me el... pidió una comida. Exacto, ¿no? Y le va pidiendo conforme va llegando, ¿sí? Me das un poco de esto y una cerveza y tal cosa, ¿no? Y al final de este viaje, más o menos al principio de la película, le da una tarjeta de contacto y le dice, bueno, pues si necesitas algo en Tokio, me buscas. Y Hodaka la pasa muy mal. De hecho, termina en un problema legal que también se vuelve relevante por un arma. Otra vez no voy a spoilar, no voy a decir por qué, pero es relevante que tiene este problema y eventualmente termina llamándole a este señor que conoció en el barco para pedirle empleo. Y el empleo que le da este muchacho es justo trabajar en una revista de casos paranormales, cosas de entretenimiento, y ahí es como termina en la búsqueda de la Investigando Sunshine Girl. de Jareona, de la Exactamente, chica que reza por el clima. Por eso les exactamente, decíamos que esto se vuelve relevante cuando conoce a Hinamano y se da cuenta de que realmente existe. La cuestión es que el mismo Hodaka no se da cuenta, porque no continúa tanto en ese trabajo, de las consecuencias que trae el hecho de ser la chica que reza por el clima. Y esa es una de las partes que se van volviendo interesantes en el desarrollo de la historia, porque el clima se vuelve incontrolable, se va volviendo cada vez peor. exacto. Y ellos, bueno, Hodaka y Hina, junto con el hermano de ella, que no recuerdo, Se llama eventualmente, Nagisa, pero con un negocio en el que ella dice, por ejemplo, yo tengo una fiesta el sábado y el pronóstico del clima dice que va a llover, entonces necesito que la Sunshine Girl venga y evite que caiga esa tormenta para que mi fiesta no se arruine, que va a ser una boda y lo mismo. Entonces ellos montan este negocio y esa parte es bastante graciosa en la película, porque parece que todo es de gratis. Bueno, hay que
servicios, pero parece que el control de la lluvia viene sin precio. Sin ninguna consecuencia. Al principio, si haces un trato con los dioses y te ofrecen este don de controlar la lluvia, pues hay que pagar un precio, y ahí es donde se complica todo. Hay una cuestión interesante del precio de controlar la lluvia conforme ellos van avanzando y van explorando estas posibilidades, que tiene que ver también con cómo, bueno, cuál es esta similitud. Bueno, esta ya es una interpretación un tanto mía, que vemos un poco recursivo en los personajes que se encuentran con Shinkai, porque así lo puedo mencionar. Digamos que Hina adquiere sus poderes debido a la falta de sus padres, o sea, en esta cuestión, antes de conocer a Hodaka. Pero hay otra cosa interesante que se me hace que Hodaka de hecho va huyendo de sus padres. De hecho sale, y lo menciona al principio, es que de hecho hasta lo vemos golpeado por alguna razón, está abierto un poco a la interpretación, pero él va escapando de sus padres y Hina por otro lado quiere encontrar de nuevo al menos a su mamá, que es una parte interesante en cuanto a la relación. Y otro dato curioso es que aquí vemos a los personajes de Your Name que van a aparecer y van a hacer una interacción rápida con los personajes de Tenki no Ko en este caso. No sé, no sé si Shinkai no, bueno, Makoto Shinkai no habla al respecto de, como decías, como el tema de la soledad en Tenki no Ko, ¿sí? No dice nada al respecto. No, bueno, no que yo haya revisado, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, a mí se me hace curioso nada más, y eso ya es una interpretación mía muy particular de la relación. Ya cuando ustedes vean las 3 películas ya nos pueden decir si están de acuerdo o no con esta interpretación ya muy personal que estoy dando. Pero aquí yo en particular sí estoy de acuerdo con Ver en que de las 3 películas, para mí esta quizás es la más débil. No que sea mala, ni mucho menos. La animación está excelsa otra vez. La historia es buena, o sea, no deja ningún cabo suelto, por así decirlo. Pero sí creo que es un poco más débil en cuestión del argumento. No sé si lo puedes decir. A mí la razón por la que me parece que el argumento y un poco la familiaridad que generas con todo el personaje, con todos los personajes, porque aquí sí les adelanto que eventualmente el conflicto con Hina es que la lluvia se vuelve un problema súper serio para Tokio. Ya no es nada más que me va a arruinar la fiesta, sino que amenaza con hundir a la ciudad entera. Entonces, aquí hay un problema que supongo que sería un problema ético, un problema moral, de qué hacer al respecto. Insisto, hay un precio que no les voy a decir cuál es, pero hay un precio por controlar la lluvia. ¿Pagarás ese precio? Exactamente, ¿quieres pagar ese precio o no lo quieres pagar? Y el asunto es que, como les digo, las lluvias se vuelven un problema súper serio. Y además, nuestro protagonista, que venía, como les dije, era menor de edad, Hodaka, entonces, como es menor de edad, tiene problemas legales. Y resulta que también Hina le había dicho que no, pero también es menor de edad. Entonces tienen además un problema legal. Y el chico que empleó a Hodaka también tiene un problema legal. Entonces de repente los problemas se vuelven abrumadores. Tienen problemas propios, éticos y morales. Tienen problemas legales. Hodaka se había metido en otros problemas adicionales al ser un menor huyendo de su casa. Por azares del destino se mete en más problemas legales. Entonces, eventualmente se vuelve abrumador y yo pienso que es aquí donde falla un poquito, bueno, no sé si falla, pero a mi gusto le falta rematar un poco este sentido de encariñarnos con todo, de realmente decir, es que no hay una decisión correcta. Me parece que aquí no se ve tan claro que en realidad no hay una decisión estrictamente correcta, sino que hay una elección muy difícil que hacer, que tienen que hacer estos 2 chicos, si digo chicos, están muy chicos realmente, y que afecta a un millón, no un millón, a millones de personas. Entonces, creo que para mí le falta ahí acabar de convencernos de que efectivamente es un problema serio y que tienen un par de chicos ahí bastante jóvenes que tienen un problema para realmente tomar una decisión. Entonces, para mí ese sería un poquito la parte del argumento que me faltó. Sí, tienes razón. Yo sí estoy de acuerdo contigo en esa parte, porque si ya lo habíamos visto en la parte, digamos, sobrenatural de Your Name, que, digamos, logramos sobrepasar este gran obstáculo y tenemos un final que cierra todo y las leyes del universo funcionan, por decirlo así. Sí. Aquí en Tenki no Ko vemos que
digamos, nos enfrentamos a los mismos dioses exponiendo a millones de personas a la inclemencia, pero al final nos vence la ley inmunda porque tienen Ujú. que regresar a este chico, pues sí, de, vienes huyendo, este hijo, tienes que regresar. Y como que ahí se queda, pues sí, como de ya pasamos todo lo demás y nos quedamos con esta sensación de que no nos da la oportunidad de encariñarnos tanto con los personajes como si lo hicimos con Taki Mitsuha en ese caso. E incluso aquí los personajes secundarios sí me parece que pasan a ser bastante secundarios, porque Exacto. el señor que emplea y eventualmente ayuda a Hodaka Suda. también tiene una historia padre, en realidad. Pero me Sí, parece que aquí sí la historia se queda un poquito ahí en el limbo como dato curioso nada más, como que no terminamos de sí, rematarla. que podría volverse importante esa historia para ver cómo termina, o sea, por qué toma las decisiones que toma, Ujú, exacto, pero sí se queda mucho como en el fondo y no se explota tanto, entonces no se exacto. vuelve un personaje entrañable como sí, sí en el caso de Your Name, por así decirlo, o Claro, de nuestros que es la personajes historia de secundarios. la abuela, la historia de todos los Y los personajes amigos de secundarios y los Mitsuha, amigos de que al Mitsuha y de final Taki son muy importantes. son muy importantes. Aquí la historia sí es importante y bueno, pues se hubiera podido explotar para que realmente se te hiciera entrañable el personaje. Sí, Pero eso eso sí a pasa mí me como a un faltó un segundo poquito. plano. En realidad Sí, está muy bien hecha, es una recomendación total y completa, pero insisto, si le buscamos un poquito, para mí eso me causa sí. alguna duda sobre, bueno, no alguna duda, sino que me queda un poquito vacía ahí la historia, algunos huequitos por llenar. Yo creo que esta película en particular sí le pasó un poco el hecho de esta cuestión de que la gente empieza a pensar que sí es como una continuación de Your Name. O sea, sí hay cameos o como dicen las apariciones de Taki y Mitsuha, pero no es que estén realmente ligadas las historias. Y creo que sí pasó que con el éxito que tuvo Your Name, la gente, o sea, inclusive nosotros como que empezamos a comparar un poco más con ese super hit que fue Parte de esta los película. problemas de ser tan exitoso que después tienes que Ajá, superarte a ti mismo. sí, sí, y yo creo que sí, Tenki no en ese caso, si empezamos a comparar la película con Your Name, es que no hay, bueno, yo diría que no hay punto de comparación, son dos historias completamente diferentes. Sí, No sé si estás de acuerdo. Si cuando la manejas como dos historias completamente diferentes, si dejas de comparar, esa es la verdad, sí, es una muy buena película y está muy bien hecha. Que sí le falta, otra vez, esa parte de que logremos encariñarnos con los personajes, porque la historia secundaria del hermano de Hina, o sea, Nagi, también es un personaje muy importante, pero nos queda ahí así como volando. sí. Igual otra vez la historia de Suga, para por qué le ofrece trabajo, por qué decide ayudarlo y todo lo demás, se hubiera podido explotar un poco más. Y Y, sabes que en este en particular, en The Guardian of Words y en Your Name, sí tuve cerca del final, yo estaba al filo del asiento, casi literalmente. Así de no, sí, no. Y aquí sabes que yo no tuve ese momento. no, Algún momento que me tuviera de verdad en ascuas o no sé, no lo tuve. O sea, me pareció bien, bastante bien de hecho, pero no llegó a cautivarme tanto como las otras. aunque sea el único, y yo diría, curiosamente, el único momento que me cautiva en la película, otra vez tratando de no hacer spoiler, es un momento en uno de los rezos de Gina, el más Ujú, importante por toda la sí, escenografía y por la cuestión del toda la parafernalia, cuando pide que se despeje el clima en un evento muy ujú, especial. sí. Es así como, wow, qué padre se ve Por otro lado, tiene más que ver con la la animación, ¿no? animación. Exacto. Y a eso me refiero, que en el caso de Your Name o de Jardín de las Palabras, estamos así como del final de, "Ah, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí, no, sí, no. Como te digo, es la historia lo Y, que al final busco. ajá. Y esta fue la Y que me aquí falló un poquito acá. el final es un tanto blando, Ujú, quizá un poco predecible, y pero sí un poco blando porque no, exacto, creo que le faltó la emoción exactamente. de, Creo que como lo acabas de decir, le diste al clavo, es un tanto predecible. Y como decía, en las otras yo sí tuve mis momentos de no, sí, no, justo porque podía irse para cualquier, bueno, parecía que podía irse hacia cualquier lado la historia. Mientras que aquí en realidad me pareció que sabíamos todos qué iba a pasar. O sea, no hubo algo que me sorprendiera o ujú. que me diera o que nos diera como audiencia la posibilidad de que las cosas fueran de forma diferente. Aquí yo no lo sentía, a lo mejor es cosa de percepción obviamente, pero yo no sentí ese momento de duda como espectador. No, 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 entonces, pero aún así, otra vez, no es que estamos diciendo que sea No, no, no.
mala película, para nada, es muy buena película, se los recomendamos ampliamente cuando puedan verla. Es una muy buena animación, en el caso de muy buena historia, excelente historia, es una muy buena historia, está bien construida. Otra vez, está basada en la misma, en otra novela de Makoto Shinkai. De esta yo supongo que tal vez existirá eventualmente un manga, recordemos que es del año pasado, entonces si existe un manga, pues ya lo leeremos, también se los recomendaré. Pero sí, en cuanto al desarrollo y el desenlace, yo creo que es más bien precisamente el desarrollo de los personajes el que sí me queda de ver un poquito, y el final que termina muy predecible y muy blando. Pero aún así muy buena recomendación. Sí, La sí, sí. más débil de las tres, otra vez no intenten compararlas, precisamente a que parece que es lo que estamos haciendo aquí, pero no es el argumento principal, sino que Es las un tres poco son diferentes. inevitable al final, Ujú, porque sí, porque son muy es buenas las mismo tres. autor. Sí, entonces es un poco inevitable hacer las comparaciones, pero vayan sin prejuicios. Vean la Sí, sí, película como lo que es, como un solo independiente, y les va a gustar, yo estoy bastante sí, seguro. eso les va a gustar. Otra vez, los gustos se rompen géneros, básicamente. Eso me recuerda que esténse preparados para cuando hablemos de nuestras comparaciones de Disney, los live actions y las películas originales. Y ya llegaremos a ello. Ya llegaremos a eso en algún momento, pero los invitamos para que se queden en un próximo programa. Entonces, sí, bueno, con esto cerraríamos. Son tres películas muy buenas del mismo autor, cada una tiene lo suyo. Recomendamos ampliamente que las vean. Nuestras favoritas sería, bueno, en el ranking es primero Your Name, segundo El Jardín de las Palabras, o Koki no Hano Niwa en japonés, o The Garden of Words, si lo quieren ver en inglés, como gusten. Y tercer lugar, Tenki no Ko, Weathering with You, se traduciría como el clima contigo, una cosa así. Y también, bueno, otra cosa interesante de Tenki no Ko es precisamente la idea de que volvemos a la parte tradicional japonesa con los micos y los templos, que hace una relación ahí con Mitsuha, no sé si te acuerdas. Sí, sí, aunque Pero otros me parece que es. es que yo siento que ahí podríamos haberlo explotado un poquito más, pero esa es la cuestión por la cual decimos que Tenki no Ko sí o sea, si en las otras dos nos vamos guiando y todavía al final estamos con qué va a pasar, qué va a pasar con ese suspenso, aquí la película sí va guiada de manera muy predecible, que al final no te sorprende el final, es como, bueno, es lo que esperábamos, cómo se desarrolló todo esto. Entonces sí, en tercer lugar dejamos Tenki no Ko, pero pues cuando las vean nos comentan, a ver si están de acuerdo con lo que estamos diciendo aquí o no, que vamos a leer sus comentarios al respecto. Pues muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Concerts and Stuff. Esto es todo desde nuestra parte. Revisen las tres películas, como ya les dijimos, las van a disfrutar. Y pues nada, aquí los esperamos, nos seguimos escuchando. Sigamos manteniendo todas las medidas de sanidad, etcétera. Estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y aquí nos estamos viendo próximamente.